estamos ya en contacto con el doctor Herbert Cuba, médico especialista en políticas de salud pública. Doctor Cuba, muy buenas tardes, gracias por su atención. Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todo el país. Sí, doctor, usted ya en sus comentarios aquí en RCR también ha dado a conocer la situación crítica que se encuentran los centros de salud al interior del país, y una prueba de ello ha sido pues esta situación lamentable que se ha suscitado en Arequipa con el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García, que en primer término, ante su mal estado de salud, ante esta descompensación, fue llevado a un centro de salud de primer nivel y lamentablemente pues no recibió atención por falta médica. Es una situación que pasa, ¿no? Imagínense, si esto pasa a una autoridad, a un congresista, ¿cuál es el sufrimiento de un ciudadano de a pie? Mire, en primer lugar quiero señalar que ese establecimiento de la Punta de Bombón fue acreditado y categorizado como un buen establecimiento el 13 de marzo de este año. O sea, es un establecimiento que según las autoridades de la región Arequipa y también lo que está registrado en su salud, es un establecimiento que reúne los requisitos para un servicio de 12 horas o un establecimiento de salud 1-3. El problema está en que ese tipo de categorizaciones, sobre todo cuando son lugares alejados, son totalmente inconvenientes. Y ese es uno de los grandes problemas que hemos conversado siempre. No es posible tener establecimientos de tan poca resolución en distritos que son alejados. Sin embargo, este establecimiento, como le explicaba usted, ha sido recientemente categorizado, tiene médico, tiene profesional de la salud, pero que sin embargo solamente tiene una atención de 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y el evento que ha llevado al deceso del congresista Guerra García ha ocurrido a las 12 de la noche, 12:40 de la noche. En consecuencia, es hora en que el establecimiento estaba cerrado. Ujú. El segundo término es que también los médicos que trabajan en esas regiones se desplazan hacia otros lugares y regresan al siguiente día a trabajar. Lo ideal debería ser, como ocurría antes, que exista lo que se llamaba la casa del médico, que era una casa que tenía al costado del establecimiento para los médicos, ya descansaban, vivían ahí, y cuando había una emergencia ellos cobraban lo que se llamaba guardia de retén, de tal manera que esas atenciones también eran pagadas. Eso no ha existido en Arequipa, pero es un tema organizacional de la región Arequipa que se tiene que resolver ya a partir de este incidente que ha habido en esa región. Ahora, doctor, Sin embargo, esta es responsabilidad, para aclarar, por favor, y disculpe la interrupción, ¿es responsabilidad entonces del gobierno regional o del propio Ministerio de Salud? no. Primero quiero aclarar Ujú. que la administración de los establecimientos de salud pertenecen a la región Arequipa. Es el gobierno regional de la región Arequipa quien está a cargo de este establecimiento. Es el gobierno regional de Arequipa el que en marzo de este año, o sea, esta autoridad que está actualmente en ejercicio, el que ha categorizado este establecimiento como 1-3. Y además, Ujú. gobernador regional es el que ha designado a la médico jefe, que es una mujer, una doctora, una médico jefe en ese establecimiento. En Oh, consecuencia, las normas que ajá. se han dado para el estudio que han hecho ellos, o sea, hay un estudio que hacen por carga de enfermedad y por epidemiología y dicen qué categoría debe tener ese establecimiento y ellos le han otorgado la categoría 1-3. 1-3. Un Ahora, establecimiento 1-3 solamente tiene 12 horas de atención, ok. 8 de la mañana, 8 de la noche. Ujú. El evento ha ocurrido a las 12:40 de la noche. En Claro. consecuencia, no había forma de que el establecimiento esté abierto ni había médico para ser atendido. Bien. Lo que yo señalaba era que hubiese sido necesario en estos distritos que son más aislados que los médicos les den vivienda, de tal manera que ellos puedan dormir ahí, puedan quedarse, y si es que hay una emergencia como esta, ellos pueden ser despertados y puedan atender en estas emergencias. Buen punto lo Pero se les que, paga doctor, guardia de retén. buen punto lo que usted está aclarando, y tiene que ser de esta manera, ¿no? Dar las precisiones del caso, porque hemos escuchado ya voces de diferentes sectores, tanto políticos, de pedir incluso la renuncia del ministro de Salud César Vázquez por este acontecimiento. Lo que sucede es que hay todavía un desconocimiento de la población
que creen que la salud está en el país centralizada. Y lo que ocurre es que existe una descentralización. Hay funciones que son compartidas en el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, pero en este caso concreto, la administración de ese establecimiento de salud estaba a cargo del gobierno regional de Arequipa. Ujú. Lo que señala ahí es que en el comunicado que ha emitido el gobierno regional de Arequipa señala que ellos están haciendo gestiones para cerrar la brecha de mayores recursos humanos y todo eso ante el gobierno nacional y el gobierno regional. Pero usted sabe que todo eso son temas presupuestales que van de año a año y es evidente que todo el sistema de salud en el país tiene una brecha de recursos humanos. Por ejemplo, el Perú necesita 80.000 médicos y tenemos 40.000. Entonces necesitamos incrementar la brecha, pero para eso se tiene que trabajar en el mediano y largo plazo, porque los médicos se forman entre 8 y 12 años. Por lo tanto, entonces es un trabajo que va a tomar tiempo. Ujú. En segundo lugar, el Perú requiere un mayor número de establecimientos de salud. También requiere que los establecimientos de salud que están actualmente en funcionamiento trabajen en redes con mayores sistemas de información y de comunicación. Todo eso son las falencias del sistema en general. Pero en este caso concreto, este centro ha sido intervenido en marzo de este año. O sea, no es que este centro sea de los precarios que tiene Arequipa, Ujú. sino este centro había sido intervenido en el mes de marzo, cuando ha sido acreditado como establecimiento 1.3 y ya tiene médico, tiene todo lo que las condiciones de un establecimiento 1.3 debe tener. Sin embargo, y ahí viene la pregunta, ¿por qué decidieron Exacto, que sea un establecimiento solo de 12 horas y no de 24? claro. ¿O por qué decidieron no colocar ahí la casa del médico como se acostumbra en las zonas rurales para que los médicos que van a laborar ahí tengan donde En- pernoctar en- y si en- en el caso de tuviera una emergencia se les paga el adicional denominado guardias Ahora, de retén? ahora, doctor, en todo caso esto recae la responsabilidad entonces del propio presidente regional de la AQIP, el señor Rogel Sánchez, ¿no? Porque si tiene estas características de 1-3, entonces tendría que tener más horas de atención, quizás las 24 horas como usted dice, o tener al menos un equipo de emergencia para que pueda atender, porque los pobladores de esa zona entonces no podrían tener ningún tipo de emergencia pasada las 8 de la noche. Exactamente. Ahora hay que tomar en cuenta otra cosa. Los establecimientos de salud 1.3 no atienden emergencias, no atienden urgencias, es decir, aquellos temas que se pueden resolver dentro de un establecimiento. Pero ahí, por ejemplo, lo que sucede es que toda la región de Islay solamente tiene un establecimiento 1.4 que tiene internamiento. Ujú. Ahí la debilidad del Ministerio de Salud, digamos, regional, de la región Arequipa, la debilidad de la región Arequipa es que en la provincia de Mollendo no tiene un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Todavía en Mollendo se atiendan en el Hospital del Seguro Social, que tiene un hospital más grande y las emergencias son atendidas ahí. En este caso, entonces, yo creo que lo que se requiere aquí en realidad es cerrar brechas, pero estas brechas van a cerrar en el corto plazo. Por otro lado, y aquí hay que señalar también que actualmente el Ministerio de Salud con el gobierno se encuentran trabajando lo que son la conformación de redes integradas de salud para fortalecer el primer nivel de atención. Sí. Y este fortalecimiento del primer nivel de atención requiere no solamente mayor cemento y ladrillo, es decir, mayores establecimientos, sino sobre todo mayores recursos humanos. Necesitamos más médicos. Y esto es, hay que llamar más vocaciones, hay que remunerarlo mejor, hay que hacer atractiva la profesión porque es una profesión prolongada y después es mal remunerada. Hay que pagar mejores sueldos a los médicos que se encuentran en las situaciones Ujú. más alejadas del país. Esto tiene que haber un manejo integral de la política sanitaria del país. En esto también se tiene que participar los tres niveles de gobierno, porque también participan los alcaldes distritales, también los gobiernos regionales y también el gobierno nacional. Ahora, Pero doctor, en el caso, sí, dígame. Ahora, doctor, y una precisión porque usted está dando a conocer algo muy importante que se requiere muchos médicos, ¿no? Hay muchos jóvenes que quizás quieran seguir la carrera de medicina, pero hemos nosotros casualmente hecho un estudio recientemente y donde, aparte de que la carrera de medicina es muy sacrificada, muy dedicada, que se tiene muchos años de estudio,
pero también es muy costosa, ¿no? Porque se tiene a las, por ejemplo, universidades públicas que no hay descentralización, por ejemplo, llamemos San Marcos, pero hay muchas universidades que uno puede estudiar, poner a sus hijos en esta carrera, que son muy caras, llegan básicamente a 4.000 soles mensuales, 3.500 soles mensuales que cualquier padre de familia en esta situación en los que nos contamos nuestro país, pues no puede mantener a un hijo en una carrera de más de 5 años de estudios. Así es. Y mire, ahí hay varias brechas que cerrar. La primera brecha que hay que cerrar es que hay que fortalecer la educación en la universidad pública para la gente que no tiene recursos para pagar. Que deberían incrementarse progresivamente el número de plazas en las universidades públicas. La San Agustín de Arequipa es pública, la Unidades Mayores San Marcos de Lima y otras universidades que son públicas deben fortalecer, sobre todo en esta carrera médica, tomando en cuenta los altos costos que tienen las universidades privadas. En segundo lugar, hay que hacer atractiva la vocación, no solamente que la gente tenga vocación, sino que además sepan que pueden asegurar su futuro en esta carrera. Decíamos que necesitamos 80.000 médicos y tenemos 40.000. Eso significa que necesitamos hacer que los jóvenes de las regiones, por ejemplo, la juventud de Mollendo, la juventud de la misma Punta de Bombón, donde ocurrió este evento, puedan estudiar esta carrera sin que les cueste dinero para que se queden a trabajar en su zona de donde son, de tal manera que podamos cerrar estas brechas con mayor flexibilidad. Pero hay otro tema adicional, que no es posible que los sueldos sean parejos, es decir, que igual se gane en la ciudad de Arequipa, igual se gane en la Punta de Bombón, o igual se gane en Cusco o en la sierra, en las alturas de Cusco. Es otra Yo realidad. creo que ahí tiene que haber es otra realidad y debe haber una flexibilidad, porque el recurso humano llamado médicos es un recurso humano escaso y por lo tanto esto debería tener una mayor posibilidad de poder trabajar sobre la escasez. A mayor escasez, mayores sueldos. Entonces, esto hace atractiva la profesión y los jóvenes podrán dedicarse a estudiar esta carrera sabiendo que hay pocos médicos y que sus sueldos van a ser más altos. Esto que vemos en Arequipa, que hemos visto en estas circunstancias, solamente nos ha puesto en evidencia la punta del iceberg, pero quiero que usted se imagine qué hacemos en la selva, cuando tienen que salir con el peque-peque desde adentro, 12 horas por río, o qué hacemos en las alturas, donde hay que ir 8 horas, 10 horas por carreteras totalmente solo afirmadas. Y a bajas temperaturas, ¿no? O a veces en lomo de bestia. Entonces, estos temas son complejos y a veces nos cuesta convencer a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para que se den cuenta que es necesario invertir más en salud. ¿Por qué digo que hay que invertir? Porque finalmente el resultado es mayor porque ahorramos vidas y finalmente hacemos lo que se llama la detección precoz de las enfermedades, que las enfermedades se detecten tempranamente y no tardíamente. Por ejemplo, en el Perú se producen más o menos 66.000 casos de cáncer al año, pero los encontramos en el estadio 3 y 4, es decir, cuando ya no se puede hacer mucho y lo que se requiere es radioterapia, quimioterapia, medicamentos biológicos, medicamentos de alto costo, todo es caro, grandes cirugías, etcétera, ni siquiera institutos. Sin embargo, si nosotros podríamos detectar esas enfermedades cuando están recién al inicio de la enfermedad, el tratamiento sería eficaz, sería más barato la curación y haríamos que la población tenga un mejor pronóstico de vida. Sin embargo, no hacemos detección precoz, pero para hacer detección precoz necesitamos buenos profesionales en el primer nivel de atención, que son los médicos especialistas. Hay que invertir en ello, hay que invertir en recursos humanos. Este es un tema fundamental. La gente mira a los costados y dice, mira, necesitamos más maestros, sí, también necesitamos más policías, sí, pero necesitamos médicos a nivel nacional. Claro. Y cuando digo médicos, quiero hacer la aclaración, hablo de médicos, porque tampoco hablo solamente de todos los demás profesionales de la salud. Dentro de todos los profesionales de la salud, el bien más escaso que existe es el médico cirujano o el profesional médico.
Bien, doctor, muchas gracias. Importante participación y aclaración que ha hecho aquí en RSR y ha sido escuchado a nivel nacional. Muchas gracias al doctor Herbert Cuba, médico especialista en políticas de salud pública, por esta participación aquí en RCR. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buen fin de semana. Un abrazo una vez más a toda la población. Gracias.